Ben, bo día a todos. Moitas gracias por honrarnos coa súa presencia. Damos comienzo a la primeira sesión destas jornadas, a valoración dos camiños históricos como eixes vertebradores e da patrimonialización cultural do territorio, e nadie mejor para su portada que la presencia de José Ramón Menéndez Duarca, pues la importancia de la caminería en la construcción histórica del territorio ha estado siempre presente en los campos de investigación y en la trayectoria profesional de este eminente arquitecto. A partir de 1985 comenzó a centrar su atención en el Camino de Santiago con un trabajo que sirvió para la redacción de un estudio marco de coordinación para el planeamiento especial de dicho camino, al que siguieron otras publicaciones y muchas otras reflexiones acerca del Camino de Santiago como paisaje cultural, siendo una de sus últimas contribuciones la dirección del equipo redactor de la limitación del Camino de Santiago, conocido como Vía da Prata. Pronto el campo de su investigación se amplía a otras áreas geográficas, estando en su haber, por citar solamente algunos de los hitos, el plan director del conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, el de los caminos históricos de Asturias, o el de Medina Zahara, definiendo las líneas estratégicas que configurarán el futuro de este importante yacimiento cordobés y sus caminos califales. Expresión del conocimiento e interpretación del proceso de construcción del territorio en el devenir histórico, entendido como espacio construido y como legado y recurso cultural, es el libro al que se ha hecho mención aquí, La construcción del territorio, mapa histórico del noreste de la península ibérica, obra cimera y de absoluta referencia entre los estudios sobre el tema sobre el que algunos perfiles versarán el tema de su conferencia. Cuando quieras. Y muchas gracias, José Ramón. A ver, sí. Bueno, al comenzar a preparar esta intervención y examinar la trayectoria profesional de algunos de los participantes en estas jornadas, incluido el que habla, una trayectoria que incluye asuntos tan conflictivos como son el planeamiento de grandes infraestructuras y ciudades, la organización metropolitana, etcétera, se me suscitó una cuestión. ¿Correspondería esta nueva dedicación al aparentemente erudito y bucólico ámbito del estudio de los caminos históricos a una retirada en toda regla para evitar afrontar los problemas de la realidad? Si esto fuera así, sus causas podrían derivar del cansancio o de la imposibilidad de alcanzar por esas vías los objetivos buscados. Pues bien, en respuesta a esa pregunta, el intento de esta ponencia es mostrar cómo, a pesar de las apariencias, ese cambio de objetivo no trata en absoluto de rehuir las dificultades del mundo actual, sino, por el contrario, se dirige a buscar las causas más profundas que subyacen en el origen de estos problemas. En efecto, el reciente cambio de énfasis por el que desde la focalización sobre la ciudad se ha pasado a un interés por lo territorial, aspecto donde se inserta el estudio del papel de los caminos históricos en la construcción del territorio, tiene profundas implicaciones. Sus raíces se encuentran en una serie de procesos que se inician en el siglo XIX y adquieren su formalización a partir de la segunda mitad del XX para irrumpir con fuerza en este siglo XXI. Unos procesos que ponen en cuestión una larga tradición humanística milenaria cuyos orígenes se pueden rastrear hasta el pensamiento griego de época clásica y la tradición judaica que fundamentan la cultura occidental. El progresivo desarrollo de la concepción de autonomía y jerarquía humana, a cuyo dominio racional, según esa concepción, se encontraría sometida a la naturaleza, ha conducido hacia la radical separación del ser humano respecto a aquella. En consecuencia, el hábitat privilegiado de los humanos, la ciudad, proclamaba su autonomía respecto al territorio circundante, el hábitat de animales y plantas y también de otras personas que a través de ese pensamiento se consideran de segunda clase, ya que no habrían alcanzado su plenitud. Son seres considerados inciviles, al no participar de la cultura de la ciudad, los patanes, villanos o vasallos de la gleba adscritos a la tierra y disociados del ciudadano libre. El viejo axioma de que el aire de la ciudad nos hace libres, lo que está asumiendo es que esa libertad se ha conseguido al precio de enajenarse de la tierra, de la naturaleza. Así, la célebre definición aristotélica del hombre como zoon politikon circunscribe lo humano a la polis, a la ciudad, y como tal se encuentra obligado exclusivamente por las normas morales que regulan las relaciones entre sus conciudadanos.
el mundo exterior al recinto urbano queda excluido de esos requerimientos éticos. A pesar de tales proclamas de autonomía urbana, hasta la definitiva afirmación de la industrialización en el siglo XIX, tan abrupta disociación manifestada en la presencia del límite amurallado como elemento representativo de la ciudad, consistía con una evidente complementariedad. Ciudad y campo, debido al relativo pequeño de aquella, se encontraban íntimamente relacionados. Como se observa en la pintura del paisaje, hasta bien entrado el siglo XIX, la ciudad se emplaza armónicamente en el paisaje rural. No es de extrañar que el anuncio de la definitiva disociación de hombre y naturaleza que acompaña a la naciente industrialización provocara entonces una reacción exaltada, manifestada en el movimiento romántico y la reivindicación del paisaje. A partir de aquel momento se verifican varios fenómenos concurrentes. En primer lugar, la súbita expansión de la ciudad industrial hace que el campo abierto se aleje, hasta resultar inaccesible, mientras que con el derribo de las murallas, la clara delimitación entre ciudad y campo se difumina en una periferia difusa que conduce a la degradación de ambos espacios y destruye la armónica convivencia que los caracterizaba con anterioridad. Por otra parte, el hacinamiento y la degradación de las condiciones ambientales de la ciudad, humo, polvo, ruido, hace que la huida hacia el campo parezca como un anhelo compartido. Paralelamente a la revolución industrial se produjo la revolución mental que significó la teoría darwiniana, que vino a borrar la escisión creada por el humanismo entre hombre y animalidad, para reintegrarlo en el conjunto de lo natural. A partir de la segunda mitad del siglo XX van a coincidir otros fenómenos que inciden en una ulterior transformación radical. El nacimiento de la informática, primero, y de su desarrollo posterior en las redes de comunicación vía Internet, va a anular la inercia del espacio y el tiempo para encerrar a la totalidad del globo en una tupida red, lo que deriva en lo que se ha llamado globalización, con la consiguiente amenaza de uniformización. Una homogeneización que no solamente afecta a los ámbitos urbanos, sino que se extiende a los rurales, en donde la reconversión industrializadora da lugar, por un lado, al progresivo borrado de los paisajes tradicionales, y por otro, al vaciamiento poblacional del espacio rural, cada vez más desertizado. El abandono rural, especialmente en el tercer mundo, origina un flujo hacia las grandes ciudades que se convierten en megalópolis incontrolables. El mismo proceso se transforma más tarde en flujos de migraciones intercontinentales que provocan la reacción de las culturas locales, al ver amenazada su identidad. Es decir, se asiste a un proceso que tiene una doble cara, de homogeneización por una parte y de diversificación y multiculturalidad por otra. El incremento exponencial de los datos disponibles proporcionado por la informática y la capacidad de su manejo e integración facilita la aparición de movimientos culturales en los que se produce la integración de conocimientos que antes se confinaban en distintos ámbitos disciplinares, como ocurrió con el ecologismo. Se reivindica ahora la íntima relación entre los distintos componentes del sistema natural, del cual el hombre y las agregaciones urbanas no son más que una pieza, un sistema cuya estabilidad depende del mantenimiento de su grado de diversidad. Tal constatación del valor de la biodiversidad se contrapone frontalmente al objetivo de simplificación del medio, una meta que guía a la humanidad desde el inicio del desbroce del monte, con la mal llamada revolución agraria del Neolítico, pero extraordinariamente acentuado con la explotación humana de los recursos característica de la civilización industrial. Se constata ahora que tal simplificación puede llevar a consecuencias imprevistas que, al poner en peligro la estabilidad del sistema, amenazan también a la propia supervivencia humana. La reacción frente a los procesos de uniformización se manifiesta también en la ciencia y en el arte, mediante el énfasis en la complejidad y la aleatoriedad. Dentro de esta nueva concepción, la expansión espacial que supone la interrelación de los ecosistemas en el conjunto del globo tiene su contrapartida en la profundización temporal. La contemplación de los procesos en ciclos de largo alcance supera ampliamente el corto plazo de la previsión humana. Uno se estremece cuando lee
que las consecuencias del desastre de Chernobyl permanecerán en la destrucción de su territorio durante 24.000 años. Asistimos a un cambio general de valores que pone en cuestión prácticas y creencias tan antiguas como la propia humanidad, como ocurre con la negación del dominio masculino logrado por el feminismo. Un cambio global que abarca el propio marco ético de la sociedad. La dicotomía kantiana, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí, se podría sintetizar ahora en una única proposición. La ley moral dentro de mí me responsabiliza de mi actuación sobre mi entorno vital, con todos sus componentes, y no solo de mis relaciones con los humanos, como se había admitido en la ética precedente. Pues bien, y perdonen que me haya extendido en este premio un poco demasiado vago, pero ahora llego a donde quería llegar. Pues bien, en este contexto general de cambio de punto de vista desde el exterior al interior de la naturaleza, es en el que se verifica la mutación del énfasis espacial entre los estudios urbanísticos a los territoriales. A su vez, se produce también una reacción contra la práctica del corto plazo, contra la analización de usar y tirar, como fundamento de la economía basada en el consumo, una práctica a la que se opone la consideración de los fenómenos de largo alcance con el horizonte de la historia entera de la conformación territorial. La consideración del valor del tiempo como constructor, que constituye un elemento esencial en la teoría de la evolución de las especies, lo es de la misma manera en la construcción natural y humana del territorio. De esta forma, la conciencia de la magnitud de la profundidad temporal de un rasgo territorial contribuye a su valorización. Así, en la búsqueda de los fundamentos más lejanos temporalmente de la construcción territorial, nos percatamos que la primera marca que los animales terrestres imprimen sobre el territorio, excluidas las aves, e incluyendo ese bípedo desplumado llamado hombre, según la definición platónica, es la huella que dejan en su movimiento, una capacidad de moverse que los caracteriza como seres animados. Estas tobillas, configurados por el desplazamiento animal, se desarrollan por las líneas naturales que facilitan el paso. Unas líneas conformadas originariamente por el modelado practicado en el territorio con el movimiento de la materia inerte, el agua, a través de la erosión. El paisaje de valles así configurado proporciona dos líneas alternativas en las que se favorece el movimiento. El fondo de la depresión, por donde discurren los ríos por una parte, y las elevaciones de los cordales que separan las cuencas por otra. Las relaciones entre ambos recorridos se producen a través de los pasos obligados de los vados en el punto inferior y los puestos de montaña en el superior. Así, desde la época paleolítica de los cazadores-recolectores, los humanos siguen por esos cauces naturales las huellas de las manadas de animales que constituyen sus presas, configurando una primera red de caminos común a los mamíferos superiores, hombre incluido. Además del papel de las constricciones naturales en el movimiento animal, es curioso comprobar cómo la capacidad de definir caminos es una cualidad que el hombre comparte con el resto de los animales y que no está solamente prefijada por la configuración del terreno. Se puede observar como el ganado suelto en una gran pradería u otro espacio donde no existen constricciones, cuando el rebaño se mueve conjuntamente, siempre lo hace por los mismos itinerarios, que se acaban imprimiendo en el suelo como líneas fijas por el continuo pisoteo. Es decir, los animales encuentran en el hábito y repetición de los movimientos que dan lugar a la creación de caminos una forma de identificación social y de permanencia temporal. La definición machadiana de camino no sería entonces exclusiva del hombre. En una siguiente etapa, la cultura del Neolítico, en la que se consolida el cultivo y la domesticación de los animales, se produce una inversión de los hábitos. Ahora ya no son los hombres los que siguen las huellas de otros animales, sino que es la práctica del pastoreo, son los humanos los que dirigen a los animales, previamente domesticados, hacia los lugares deseados, los pastos que suelen variar con las estaciones. El hombre, desprovisto de la anterior guía natural a quien seguir, debe crear sus propios medios de orientación. A tal fin, lo más característico de esta cultura es la creación de señales, bien signando con pintura o grabado,
un elemento natural destacado y permanente como pueden ser las grandes rocas naturales, o bien construyendo nuevas rocas mediante el uso, entre otros medios, de las grandes piedras. De ahí la denominación de megalitismo atribuida a esta cultura. De este modo, las formaciones naturales se transmutan en monumentos, mientras que los monumentos construidos aparecían como formaciones naturales en una armoniosa integración de la interacción humana con la naturaleza. Estas construcciones tenían como prioridad la custodia y memoria de los antepasados, como medio para asegurar la permanencia de la vinculación del grupo social con el territorio, y se disponían de forma que servían como señales explicativas de las orientaciones privilegiadas, bien astronómicas o bien de algún gran hito natural. La práctica de estas construcciones funerarias todavía se prolongaría en la cultura del bronce. Así, en las epopeyas homéricas, estos hitos funerarios se denominan sema, raíz de la que proviene semántica, la ciencia del significado. Es decir, a través de tales construcciones, el pasado perdido se transmuta y se proyecta en significado para el futuro. Si bien es cierto que el recurso a los signos ya había sido utilizado con extrema pericia por la civilización precedente del Paleolítico, para los cazadores-recolectores su destino era hacer comprensible espacios confinados, como el de la cueva, mientras que en la cultura del megalitismo su uso se extiende a la captación de la totalidad del territorio y a establecer su relación con el cosmos. Los caminos de esta época no se construyen, siguen cauces naturales. Frecuentemente, los caudales de montaña, por donde discurren libremente los mencionados hitos de orientación. La persistencia plurimilenaria de tales itinerarios es tal que en la primera identificación de la vía romana 17 en Ourense, Barros Sibelo, al observar la frecuencia con la que los túmulos megalíticos, es decir, las mamuas, aparecían a lo largo de la vía, las consideró como parte de esta y de construcción romana. La misma identificación encontramos en las vías medievales, como los caminos de Santiago, donde las manjoyas, como la de la Cruz de Ferro, repiten la forma de la construcción tumular. Todavía podemos señalar como a partir de esta época y hasta hoy los monumentos megalíticos siguen sirviendo como hitos que señalan los puntos de inflexión de muchas divisiones municipales. Este es un mapa del centro de Asturias, de un estudio que hemos hecho en esta zona y no tengo aquí para marcar, pero en la zona de la izquierda se ve un triángulo con unos puntos azules. Constituye la división entre tres términos municipales. Esos puntos azules son una alineación de megalitos que va siguiendo en la actual división municipal. Con el advenimiento de la cultura del hierro se asiste en el noroeste al definitivo asentamiento poblacional mediante la primacía de la actividad agraria. El territorio a explotar se fija y delimita mediante una red de cercas de todo tipo, una práctica que en la Europa atlántica se inicia hacia 1500 antes de nuestra era, pero que adquiere a mediados del primer milenio antes de Cristo su primer desarrollo. La construcción delimitatoria encuentra su máxima expresión en la muralla defensiva del castro, cuya solidez indica el mismo deseo de perennidad del megalitismo, pero aquí aplicada a la sociedad de los vivos. También en el espacio intramuros se repite la construcción de cierres en las agrupaciones alveolares de vivienda. Por primera vez, el territorio, aunque sea solamente en el ámbito del espacio agrario, no solo se señala, sino que se construye. Aunque, como se ha dicho, el elemento más característico de esta cultura castreña es el espacio murado, la comunicación entre estos espacios cerrados entre sí, bien de las tierras cultivadas con el castro o de las relaciones entre distintos asentamientos, requiere la preservación de espacios lineales de comunicación, los caminos, que al estar insertos en estas mallas resultan igualmente construidos. La intensidad en la que se produjo la transformación en la mayor parte de los terrenos susceptibles de explotación agraria hizo que se pueda hablar de una cierta continuidad entre los ámbitos castreños y el de las modernas aldeas y parroquias. No es, por tanto, de extrañar que los viejos caminos reales que discurren por estos espacios agrarios, como complemento a los anteriores caminos de cresta sobre el monte, se encuentren frecuentemente presididos por las colinas que servían de soporte a los antiguos castros. Unos hitos que sirven como guías de orientación. La cultura castreña va a ser paulatinamente transformada por la civilización romana una vez dominado el territorio del noroeste. Si bien los núcleos rurales castreños mantendrán su pervivencia, aparece ahora
un tipo de población, las civitas, en donde se desarrolla una nueva forma de vida, la vida urbana. Lo más característico del fenómeno de la romanización es la introducción de la jerarquía territorial encabezada por un gran centro del cosmos, la urbe romana. Este es el mapa del siglo VII de la tabla teugerina, que es la primera representación de las calzadas romanas desde el centro de Roma, que se ve ahí con un círculo. Este tipo de organización territorial, tanto por razones militares primero como por los intercambios cívicos después, requiere una infraestructura de transporte que favorezca los movimientos rápidos de una nutrida población y de sus mercancías. Para ello se diseña por primera vez una red viaria planificada. Se verifica entonces un cambio radical. Si en las construcciones anteriores el modelo era la naturaleza, a partir de ahora lo será las abstracciones mentales humanas que se imponen a aquella. A tal fin se acude al empleo de trazados racionales derivados de una concepción abstracta de tipo geométrico, que se superpone ex novo sobre el territorio precedente. A veces, como ocurre en las colonias, el diseño de la vía va acompañado de la cuadriculación de todo el territorio en nuevos lotes agrarios por medio de una extensa retícula ortogonal. El predominio de la recta de las alineaciones de la groma contrasta con la organicidad curva del precedente territorio castreño. Unas infraestructuras tan elaboradas requerían un costoso mantenimiento, solo posible con un poderoso Estado centralizado. De forma que con la caída del imperio, las calzadas se van viendo sumidas en un progresivo abandono que las va transformando en vías de comunicación en meras referencias de orientación. Un eficaz instrumento empleado en las demarcaciones del territorio medieval, es decir, la construcción vuelve a transformarse en signo. La desintegración del territorio romano fue un proceso paulatino. A la decadencia de las ciudades siguió el desarrollo de las grandes villas agrarias a cargo de potentes propietarios que organizaban el mundo rural. Finalmente, en la crisis generalizada protagonizada por las invasiones germánicas y por el fin de la economía de la explotación esclavista, las villas acaban por disgregarse. Tan violenta convulsión dio lugar a un despoblamiento generalizado, de forma que el bosque vuelve a cubrir gran parte de los antiguos espacios roturados. A lo largo del periodo oscuro de la Alta Edad Media se asiste al trabajoso esfuerzo de recuperación del territorio abandonado por parte de pequeños grupos, a menudo en forma de minúsculas células monacales que comienzan a desbrozar parcelas del monte para abrir claros de cultivo. Unos asentamientos que se suelen disponer a lo largo de la red de los viejos caminos, especialmente los puntos más singulares como son vados, puentes y cruces. En este proceso de desbroce, a menudo el descubrimiento de las antiguas ruinas se interpreta como un signo sacro que otorga un especial valor al lugar, tal como ocurrió con la invención del sepulcro de Santiago. Pero no será hasta la plena Edad Media, en los siglos XII y XIII, en los años en que se genera la cultura organicista del arte gótico, aquí tenemos a San Francisco predicando a los pájaros, cuando las comunidades agrarias aldeanas alcancen una forma definitiva de organización espacial en la que se armoniza el trabajo privado y comunitario, la paulatina adaptación a las peculiaridades del lugar y la conformación social del grupo aldeano. El proceso se culmina en la formalización de unas normas consuetudinarias que, con ligeras variaciones, se extiende por todo el noroeste peninsular y perdurará hasta el ocaso del antiguo régimen en el siglo XIX. El orden resultante, emanado de la experiencia del trabajo con la naturaleza desde dentro, prescinde de cualquier atisbo de imposición de una previa abstracción geométrica desde el exterior. El intus, el espacio de poblar rodeado de huertas o cortinas, se distingue del foras, presidido por los terrazgos cerealistas cerrados. Agras, erías, sienras, mieses, según distintos lugares, que ocupan los espacios mejores por fertilidad y pendiente. Los prados de siega y linares en las vegas húmedas, los prados de media ladera y los pastos estivales de altura. Todo ello se encontraba rodeado por el gran bosque comunal que seguía ocupando la mayor parte del territorio. Es una compleja organización espacial que implica una práctica ritmada por la sucesión estacional.
Así, los campos cerealistas formados por una agrupación de parcelas de cultivo familiar se transforman en invierno en espacios indivisos a donde se conduce el ganado de la aldea al descender de los pastos estivales. Pues bien, esta compleja organización se desarrolla a partir de una estructura que lo precede, el antiguo camino, a cuya vera se asentó la aldea y que actúa como espina vertebradora de toda la organización, de forma que el camino y parcelación agraria se configuran como un único organismo. Este acomodo del camino y los espacios de vida y trabajo es característico del mansus, el manso, el espacio domesticado, abierto y claro del bosque. Aquí el camino se distingue de los espacios cerrados de uso restringido como ámbito abierto de lo público. Por el contrario, en el espacio abierto y comunitario del saltus, el bosque, el bravo en la denominación popular, como contraposición al manso, no existe esa dicotomía público-privado, por lo que el trazado goza de más libertad. Si en el espacio del mansus el camino, al asociarse a la compleja estructura parcelaria, queda necesariamente petrificado e inamovible, tal cosa no sucede en el bosque. En estas zonas, especialmente en los tramos en cuesta, el camino sufre la erosión de las fuertes correntías de agua, con el resultado de formación de cárcavas que acaban por impedir el paso. En tal caso, la práctica habitual consistía en buscar un trazado alternativo antes que acudir a una costosa reparación. De modo que, con el paso del tiempo, la repetición del proceso acaba por figurar un haz de caminos. Un proceso similar al que se verifica en las pistas del desierto, el espacio abierto por excelencia donde el camino solo se materializa por las huellas del uso. El camino tradicional, dentro de su carácter público, objeto por excelencia de los trabajos comunitarios, la sexta feria tradicional, presenta un variado grado de intensidad en la construcción y, por tanto, en los requerimientos de trabajo. El grado cero se produce en los pastos de montaña, en donde, ante la ausencia de obstáculos, el camino se disuelve en la pradería. Por el contrario, el punto de máxima dificultad y peligro se alcanza en el cruce del río, en donde se da lugar a una construcción más compleja, el puente. En este último caso, el esfuerzo requerido era tal que para afrontar una construcción se requería la colaboración de las poblaciones interesadas dentro de un amplio territorio. Un grado intermedio de intensidad se verifica en las zonas con problemas de pavimento. Tal como son las cuestas empinadas o los lodazales, donde se solía empedrar el camino. También la presencia de una topografía abrupta obliga a la realización de trabajos intensivos, como ocurre con los tramos a media ladera, donde se acude a la construcción de muros de contención, o en lugares en que para suavizar una subida excesivamente empinada se practican fuertes excavaciones cuyos resultados son los caminos hundidos, conocidos entre otros nombres como Carreira Cova. Ahora bien, dentro de esta variedad de situaciones, el camino tradicional presenta algunos rasgos que lo diferencian claramente del ambiente desolado para el viandante que ofrece el viario contemporáneo, diseñado para vehículos de motor, tanto carreteras como pistas rurales. Desgraciadamente se trata de unos rasgos generalmente despreciados en la mayor parte de las modernas intervenciones de restauración de los caminos históricos, como se observa en tantas desgraciadas actuaciones en los caminos de Santiago. Tales rasgos derivan de dos grandes causas que confluyen en requerimientos comunes. Por un lado, del deslinde armonioso entre lo público y lo privado, y por otra, de la necesidad de protección del viandante, que en los caminos de herradura carecía del caparazón que en la actualidad proporciona el vehículo de motor, verdadera habitación con vistas. La protección a lo largo del camino tradicional se verificaba en los dos sentidos. Por un lado, trata de proteger los plantíos circundantes de la irrupción de los hombres y las bestias que discurren por él. Y en sentido contrario, impedir que los ganados de la aldea se escapen al camino. El deslinde también tiene otra finalidad, ser lo suficientemente permanente y definido como para evitar que las apetencias de expansión del labrador se extiendan sobre los espacios públicos. Los procedimientos utilizados para realizar estos deslindes dependen tanto del tipo de camino como del material disponible in situ. El procedimiento más común es el de levantamiento de muros en los flancos mediante el empleo de piedra procedente de la eliminación de los cantos en los labradíos que circundan el camino.
Cuando el material disponible es de pequeños cantos, se da lugar a muros de piedra seca, murias o morias según las regiones. Cuando se puede disponer de grandes piezas, como ocurre en algunas áreas graníticas o de pizarras, se pueden utilizar grandes losas o pilastras hincadas o bien acudir a soluciones mixtas. En el caso de caminos excavados, el material procedente de la excavación se puede acumular a los lados en forma de montículo longitudinal, llamados en Asturias balaos, que refuerzan el aislamiento del camino. Sobre esos montículos se produce el crecimiento espontáneo de plantas espinosas, silveiras, toxos, espinoalbar, que en la forma de setos aumentan la impenetrabilidad transversal. Esta forma de deslinde se integra armónicamente en los paisajes de bocage, donde tal tipo de cierre constituye la tónica general. Por lo que se refiere a la ropa y protección del caminante, junto con la sensación protectora que otorgan los cierres laterales, el camino, mediante la vegetación de los márgenes, acaba configurando un techo y unas paredes que proveen de algún reparo contra el sol, el viento y la lluvia. Además, la umbría así creada impide el desarrollo de la maleza en el fondo del camino, con lo que se facilita su mantenimiento. Tal defensa vegetal se crea por un primer estrato arbustivo propio del clima atlántico, avellanos, acebos, laureles, pineras y sauces, y una cubierta proporcionada por el ramaje de los grandes árboles de los márgenes. Principalmente robles, pero también castaños y algún fresno, que al ser de hoja caduca permiten el saneamiento del camino en la época invernal. El soleamiento del camino en la época invernal. El carácter público del camino garantizaba la permanencia de estos árboles frente a las dependencias de explotación que por parte de los vecinos que sufría el arbolado en el resto del terrado. Quien discurría por el camino, fuera de las callejas de la aldea o de las calles de la ciudad, era denominado en la antigüedad peregrino. Quien discurre per ager, por el campo. Se trata de una experiencia de inmersión directa del hombre en lo natural. Ese señorín que anda por ahí es Heidegger, sin las segregaciones que introducían los núcleos urbanos, o más modernamente, vehículos y carreteras, por no hablar de la segregación que supone la propia aceleración de la velocidad en los medios mecánicos de transporte. Esta caracterización del viario de caminos tradicional se mantiene en las redes de caminos reales pensados para el tráfico de herradura hasta bien entrado el siglo XVIII. Aún en las pocas intervenciones del Estado en algunos itinerarios considerados de mayor interés general. A partir de entonces, el Estado centralizado borbónico va a iniciar con escaso éxito una política de promover una red caminera planificada destinada a favorecer el tráfico rodado de carretas y postas. El modelo a recuperar es el de las calzadas romanas con su afán por la rectitud, la amplitud y la monumentalidad. También se busca configurar firmes más regulares y duraderos, aunque en este caso con una errónea interpretación de los precedentes romanos. Este tipo de caminos promovidos de la corte fue seguido por algunas autoridades regionales, pero siempre con resultados muy limitados. A pesar del trazado más rectilíneo en algunos tramos y de mayor anchura, en gran parte se superponen sobre otros precedentes y a veces sobre la huella de las antiguas calzadas romanas. En todo caso, se acude a las mismas formas constructivas de los caminos tradicionales. El camino sigue encerrado por muros y sombreado por arbolado, de forma que se integra sin excedencias en la red anterior y en la que solo se diferencia la vista del experto. El subsiguiente trazado de las carreteras, adaptado al tráfico de diligencias de tracción animal durante el siglo XIX y primer cuarto del XX, prescinde de la rigidez formal y el afán de monumentalidad de los caminos dieciochescos. Los avances técnicos permiten una mayor libertad de trazado y una generalización de la red, aunque se trata de trazados planificados que rompen y cortan la estructura territorial tradicional, aún consiguen una aceptable integración paisajística, debido al uso exclusivo de materiales tradicionales, piedra y tierra de las proximidades, y a la buena adaptación al terreno que permiten las curvas concebidas para velocidades reducidas de la tracción animal. Los anchos moderados y el mantenimiento del arbolado protector en los márgenes contribuyen a mejorar la adaptación. Será como resultado de la popularización del vehículo de motor que permite un aumento exponencial de velocidad cuando se produzca una artificialización general tanto de la infraestructura como de los vehículos. Con ello se va produciendo una progresiva escisión de la infraestructura respecto al territorio históricamente configurado sobre el que se superponen.
La definitiva formalización del modelo se culmina con la introducción de la autopista y aún más con el AVE, donde un espacio totalmente segregado del territorio circundante que queda interrumpido por la infraestructura. Junto a las consecuencias destructivas sobre la organización territorial que ocasionan las grandes infraestructuras, muy intensas, pero localizadas, otros fenómenos producen otros efectos menos intensos, pero más generalizados. Por una parte, los intentos de actualización de las antiguas carreteras mediante las rectificaciones de trazado y anchura ocasionan la pérdida de su antigua capacidad de adaptación al paisaje, como ocurrió cuando se eliminó por decreto el arbolado de los márgenes. Los planes de concentración parcelaria y de producción intensiva forestal ocasionan un efecto aún más destructivo y generalizado del paisaje tradicional. En ambos casos, la reorganización parcelaria o la modificación intensiva del terreno mediante maquinaria pesada, así como la difusión extensiva de especies exógenas, conduce a la desertificación del medio rural. Su incidencia sobre los viejos caminos se ve intensificada por el trazado indiscriminado de pistas, que en ocasiones se superponen sobre los caminos y en otras cortan su continuidad. A todos estos fenómenos agresivos se suma la expansión urbana difusa e incontrolada en la periferia de las ciudades y en las zonas de mayor demanda turística, atraída paradójicamente por un valor paisajístico que tales actuaciones destruyen. Por otra parte, tal proceder de homogeneización y adaptación a los procesos industriales de producción de ciclo rápido, así como de facilitación del movimiento lo más rápidamente posible a lo largo del territorio, choca frontalmente contra el nuevo paradigma cultural que se describía al comienzo, el propio de la actual sociedad de la información. El propio objetivo indiscriminado de velocidad que caracterizó a la modernidad y que justifica las costosas nuevas infraestructuras se ve ahora confrontado por movimientos alternativos en pos de la lentitud. Con el espectacular éxito universal de los caminos de Santiago y otras vías verdes, se difunden los movimientos en pro de la slow city, la slow food, etc. Como se comentaba al inicio, el afán por el consumo inmediato de todos los bienes, entre los que se incluye el territorio, ha conducido a la destrucción acelerada de un patrimonio que se había generado a través de procesos naturales multimillenarios, unos procesos a los que se ha superpuesto el trabajo adaptador de múltiples generaciones a través de los siglos. Si actualmente asistimos a la indignación generalizada de la población ante el saqueo de los caudales públicos por las élites dirigentes, es necesario completar esa actitud crítica con una concienciación de las consecuencias irreversibles que supone el mucho más grave expolio del territorio. Una vez generalizada esa nueva ética, se debería exigir a los agresores del paisaje responder de unas responsabilidades acordes a la magnitud del daño infligido. Unas responsabilidades que atañen tanto a los políticos o empresarios que promueven esas acciones destructivas, como a los técnicos que hacen posible su materialización y a los ciudadanos que las apoyan o permanecen indiferentes ante ellas. Pues como se decía en una vieja balada inglesa, a los hombres y mujeres la ley encierra cuando roban gansos de la comunidad, pero deja libre al que sin piedad roba a los gansos su propia tierra. La amarga constatación de que los gansos seamos nosotros mismos me hace pensar que ya va siendo hora de dejar de emitir tan molestos granidos. Muchas gracias.